expositor de la palabra en esta hora. Así que es con nosotros. Dios les bendiga. Dios nos bendiga a todos en esta noche. Privilegio poder estar con ustedes, poder saludar al pastor Roberto y a toda la congregación. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este lugar, ya que hemos estado por 3 días de campaña, este fin de semana en Virginia, y Dios hizo cosas muy especiales. Y quiero agradecer al pastor Roberto también y a aquellos que nos llevan en oración. Siempre rogar de sus oraciones para que el Señor nos dé la gracia para poder llevar este mensaje donde quiera que Él nos envíe, ya que para eso me ha llamado del mundo de las tinieblas para anunciar la luz de Cristo. Amén. Saludos de parte de la familia Turcios, mi esposa, mis hijos, mis padres, de la familia Capernaum en San Salvador, en Santa Rosa y en Honduras, ya que Dios nos ha permitido estar trabajando en estas obras. Estamos tratando de hacer un trabajo arduo, campañas evangelísticas en todo El Salvador. Estamos viajando mucho a Honduras y acá, así es que por eso les pido sus oraciones, así para que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a abrir la escritura, por favor, en Lucas capítulo 19. Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 9. Lucas 18, perdón, versículo 9. Acompáñenme a Lucas 18, versículo 9, y vamos a tomar estos textos de referencia. Y como siempre le pido mucha reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. La escritura la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la letra dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro. Leemos nuevamente el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Cuántos pueden decir conmigo? 2 hombres subieron al templo a orar. Una vez más, 2 hombres subieron al templo a orar. Amén. Pueden sentarse. Ese es el tema del mensaje: 2 hombres que subieron al templo a orar. 2 hombres, 2 personas adultas, 2 personas que llevaban diferente estilo de vida, 2 personas que creían en Dios. Porque subieron al templo a orar, eso significa que creían en Dios, pero que su vida práctica era distinta. Muchas veces podemos estar creyendo en Dios, pero nuestras prácticas pueden ser muy distintas. Y no tenemos una regulación de vida de acuerdo muchas veces a la palabra de Dios, sino de acuerdo al pensamiento religioso o al pensamiento del ser humano. Nosotros tenemos que regir nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Dice 2 hombres significa 2 personas con ya conciencia, que dueños de razonamiento, la cual podían discernir entre lo bueno y lo malo. Los 2 subieron al templo a orar. El primero dice que era fariseo y el otro publicano. Ustedes sabrán que cuando hablamos de alguien que es fariseo en la escritura, tenemos suficiente escritura que nos dice que era un fariseo. Amén. No eran personas que tenían quizás un mal testimonio, no eran personas que se vestían indecentemente, eran personas muy devotas a su religión, eran personas muy amantes a la lectura, eran personas
que realmente estaban practicando muchas cosas que son muy bíblicas, son muy buenas, pero que lo estaban haciendo con la actitud incorrecta. Dos personas que vemos, el fariseo era persona que practicaba la oración, practicaba el ayuno, practicaba la limosna, practicaba, no se perdían los cultos en la sinagoga. Eran personas muy cultas, se vestían muy honestamente, muy santamente, personas que realmente lo tenían muy bien visto por la sociedad, personas que profesaban ser el pueblo de Dios, tener conocimiento de la palabra de Dios, personas que escudriñaban la ley de Moisés, personas que sabían de memoria la ley de Moisés, es decir, tenían un amplio conocimiento de Dios, mas sin embargo estaban tan alejados de Dios. Si usted lee Mateo capítulo 6, se va a dar cuenta que Jesús describe quiénes eran los fariseos. De igual manera, cuando usted lee Mateo capítulo 23, se va a dar cuenta de que estos hombres tenían un amplio conocimiento. En el capítulo 23, verso 1, dice que los fariseos y los escribas son los que se sienten en la cátedra de Moisés y eran los que enseñaban al pueblo, los que dirigían al pueblo el camino hacia Dios. Mas sin embargo, repito, ellos estaban tan ajenos a la voluntad perfecta de Dios. Simplemente eran religiosos. Usted me puede preguntar cómo es posible, y trayéndolo al tiempo de hoy nos damos cuenta que eso es lo mismo. Hay un espíritu de fariseísmo que se está moviendo. Personas que ayunan, personas que oran, que practican, que ofrendan, que diezman, que dan limosna, que van al templo, que no vayan a los cultos, personas que evangelizan, personas que se visten bien, personas que profesan ser cristianos, profesan llevar una vida santa, agradable delante de Dios, mas sin embargo están completamente alejados de Dios. Por el otro lado tenemos a un publicano. Tenemos a un hombre publicano. El publicano, ya sabe que era un cobrador de impuestos que estaba al servicio de Roma. Encontramos algunos ejemplos. Se habla mucho también de los publicanos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 9 de Mateo y en el capítulo 19 de Lucas encontramos a Mateo, que era publicano. Imagínense, Jesús lo llamó, estaba en el banco de los tributos públicos, cobrándole los impuestos a su mismo pueblo, estaba al servicio de Roma, era un trabajo, pero en ese momento Jesús lo llamó y él le siguió. ¿Y qué es lo que sucedió? Nunca se dio cuenta Mateo, no pensaba que él iba a ser el primero en escribir uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Eso es lo que Dios hace. Luego encontramos a un hombre llamado Zaqueo, el rico publicano. Estas personas eran odiadas, eran aborrecidas por el pueblo de Israel y especialmente eran aborrecidos de los fariseos. Imagínense, el fariseo tenía un amplio conocimiento de Dios, pero la práctica era muy distinto. Aborrecía a su prójimo y la Biblia me dice que yo tengo que amar a mi prójimo sin importar la condición en la cual aquel se encuentre. No debo de menospreciar, porque menospreciar al prójimo es menospreciar a Dios. Amén, hermano. Ahora, estos dos hombres subieron al templo ¿a qué? A orar. Subieron al templo a orar. ¿Se da cuenta cuál es uno de los propósitos primordiales de acuerdo a la palabra de Dios por la cual debemos ir a la iglesia, al templo? Para orar. Subieron al templo a orar, no subieron al templo a comer. No subieron al templo a una fiesta pagana, no subieron al templo a entretenerse, subieron a orar. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración.
El profeta Isaías lo dijo desde mucho antes, que casa de oración será llamada, ¿qué? Mi casa. Si nosotros leemos el libro de Lucas, nos vamos a dar cuenta que Lucas resalta mucho la oración. Resalta mucho la oración. Es el que más habla de la oración del Nuevo Testamento o de los libros biográficos de Cristo. Resalta mucho la oración. Solo en el capítulo 18 que acabamos de leer, nos menciona dos parábolas acerca de la oración: la parábola de la viuda y del juez injusto, y ahora la que estamos viendo, la del fariseo y del publicano, está hablando exclusivamente de la oración. El propósito era relatar la vida de Jesús. El estilo de vida de Jesús era un estilo de oración. Entonces dice, subieron al templo a orar. Subieron al templo a orar. La escritura nos narra que la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Hechos 3:1 dice que a la hora novena Pedro y Juan iban a la oración. A la oración, que eran las 3 de la tarde. Es decir, había una hora estipulada donde el pueblo se reunía para ir exclusivamente a orar. No a ver cómo viene vestido el hermano, cómo viene vestida la hermana. No a otra cosa. Venir al templo, el propósito es, la razón principal es Dios. Venir al templo es venir a encontrarnos con Dios, es venir a buscar a Dios, es venir a acercarnos a Dios a través de la oración. Acercaos y yo me acercaré a vosotros. Un lugar específico donde el pueblo se tiene que reunir, pero no solamente en el templo se debe de orar, sino que en la casa, mientras camina, mientras va al trabajo, mientras se levanta, mientras come, en todo lugar debemos de orar. Pero la iglesia se debe de poner de acuerdo a la hora de orar. La Biblia también nos menciona cuando Pablo iba a la hora de la oración al río, al lado del río, con algunas pocas mujeres que se habían convertido, iban a orar. Y así podemos mencionar muchos ejemplos donde la escritura nos insta y nos describe de que la iglesia bíblica es una iglesia de oración. Por eso que el mandato es este. Pablo dijo, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Gloria a Dios. Aleluya. Dos hombres subieron al templo a orar. Gloria a Dios. Ahora veamos la oración del fariseo. Quiero que esté conmigo en la escritura. El verso 11, el fariseo puesto en pie. El fariseo puesto en pie. O sea, la oración puede ser de rodillas, puede ser de pie. Nos habla de orar sin cesar. Yo no tengo que orar solamente cuando estoy de rodillas. La oración debe de ser en todo tiempo. Entonces yo tengo que aprender a orar mientras camino, mientras me siento, mientras como, mientras voy en el automóvil, mientras estoy en el trabajo. Tengo que aprender ahora. Entonces, puesto en pie, el fariseo oraba consigo mismo. Se cree que la oración es para hablar con Dios. ¿Con quién está orando usted? ¿Está orando con Dios? Pero ¿por qué no tenía acceso a la presencia de Dios?
Significa que estaba excluido, fuera de la presencia de Dios. Significa que este hombre estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Pero se hablaba consigo mismo. Gloria a Dios. Eso indica claramente que este hombre estaba en pecado. El que está en pecado no puede tener comunión con Dios, no puede hablar con Dios, no puede entrar a la presencia de Dios. Pero este hombre oraba, este hombre ayunaba, ofrendaba, diezmaba. Pero no tenía acceso a la presencia de Dios. Oraba consigo mismo. Es decir, él hablaba, él se respondía, él se dirigía, él hacía lo que quería, pero Dios no era el centro de su vida. Oraba consigo mismo. Muchas veces quizás usted se ha sentido así, ¿verdad? Que está orando, y como que hay algo que no está bien, como que su oración no está llegando a Dios. Algo anda mal ahí. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Te doy gracias. Todos tenemos que dar gracias. Cuando va entrando por esa puerta, gracias, Señor. Ven al templo, voy a adorar. Cuando come, cuando se levante, cuando camina, orar. Sigue orando, sigue orando. Mientras usted da la mano a alguien, Dios le bendiga la mente, está orando por esa persona. Mientras yo estoy predicando, yo debo estar orando, debo estar dando gracias a Dios. La Biblia me dice que debemos de vivir agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: da gracia en todo. Entonces, este hombre estaba dando gracias a Dios, pero era una expresión de gratitud que no estaba de acuerdo con la palabra. Aparentemente reflejaba gratitud, pero no estaba agradecido. Dios, según él estaba hablando con Dios, sí, él estaba hablando con su Dios. Él era su propio Dios. ¿Me están siguiendo? Él estaba hablando con su Dios. Él era su propio Dios. Él dirigía su vida. Él establecía todo lo que había que hacerse en su vida. No era la palabra de Dios, no era Dios. Porque cuando Dios es nuestro Dios, entonces vamos a andar de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios, te doy gracias. Pero miren el tipo de gratitud que expresaba. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo por allá. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Bravo, aplauso para esta oración. Miren la oración, hay que tener cuidado cómo oramos. Si nosotros no oramos de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Espíritu Santo, entonces vamos a orar nosotros mismos. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones. ¿Cuántos ladrones hay hoy en día? Hay un mensaje que tal vez un día lo predique aquí: ladrones en la iglesia. Gloria a Dios. Ladrones, injustos. ¿Cuántas personas injustas? Eso es correcto. Adúlteros. Y ni aún como este, ya ve,
Ese publicano era aborrecido, despreciado. Este publicano lo menospreciaba. Aleluya. Y él agrega la práctica que llevaba como religioso. Hay 1 o 2 veces a la semana doy tiempo de todo lo que gano. ¿Está malo en dar gracias? No. Gloria a Dios. ¿Es malo ayunar? ¿Es malo diezmar? Gloria a Dios. ¿Es malo ofrendar? ¿Es malo orar? No. Gloria a Dios. No es malo. Gloria a Dios. Pero este hombre manifiesta 2 cosas. Él confiaba en sí mismo y en sus obras. Gloria a Dios. Él confiaba en sí mismo y en sus obras. Te doy gracias que yo no soy como estos adúlteros, estos fornicarios. Pero podemos llegar a ser aún peor que estas personas. Gloria a Jesús. Aleluya. Confiaba en sí mismo. Entonces este hombre tenía una justicia propia. La justicia propia, la justicia humana, siempre va a menospreciar a los demás. Él se estaba autoexaltando, él se estaba comparando, él se creía más grande, más importante que el que estaba a la par suya. Entonces, la figura central, la figura principal no era Dios, era Él mismo. Él se estaba exaltando, Él se estaba alabando, Él se estaba adorando. No soy como este publicano. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es confiar en sí mismo, tener autojusticia, tener un concepto errado, equivocado, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. El verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Gloria a Dios. Menospreciaban. Aleluya. Entonces, la confianza en sí mismo, la autojusticia o la justicia propia siempre nos va a llevar a menospreciar a los demás y sentirnos superior a ellos, autoexaltarnos. Y eso proviene del diablo. Subiré a lo más alto y estaré y estableceré mi tabernáculo ahí a la altura del Altísimo. Autoexaltándose. Yo soy mejor que el pastor. Yo puedo predicar mejor que él. Yo soy mejor que el diácono. No sé si yo soy mejor. Yo canto mejor que aquella. No, eso no sirve, como está menospreciando. Se cree que él es justo delante de Dios y que Dios solamente puede recibir su oración, su alabanza, su adoración, y que aquel no vale nada delante de Dios. La Biblia me dice en Proverbios 3:5: fíate de todo tu corazón de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia justicia, en tu propio consejo. Gloria a Dios. Alabado Dios. La Biblia dice que el que confía en sí mismo, el que confía en su corazón, es necio. Pero algo más duro y claro y categórico dice Jeremías 17:5: maldito el varón que confía en el hombre. Entonces él estaba confiando en sí mismo, estaba confiando en el hombre, ese hombre carnal, natural, pecaminoso, inclinado al mal. Estaba confiando en sí mismo, prácticamente estaba atrayendo la maldición sobre él mismo. En su oración, la oración puede servir hasta muchas veces de maldición para mí mismo, cuando yo confío en mí, como Pedro. ¿Qué le sucedió a Pedro?
Jesús dijo, de cierto digo que muchos se van a escandalizar de mí. No, maestro. No. Todos se pueden escandalizar, pero yo no. Confiaba en sí mismo, confiaba en sus fuerzas, confiaba en sus habilidades, confiaba en él, no en Dios. ¿Y qué sucedió? Lo negó. Y dijo tantas cosas. Y atrajo a sí mismo dura prueba, maldición. Más bien, él maldijo. Entonces la Biblia nos habla que no debemos de confiar en nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Entonces él confiaba en sí mismo. Ese es el concepto del mundo. Tú eres un campeón, tú eres grande, tú puedes llegar a hacer grandes cosas, tú, y todo se centra en el hombre. Gloria a Dios. Cuando la escritura dice que sin Dios no podemos hacer nada, no nos podemos mover, no podemos respirar sin Dios. Entonces el hombre confiaba en sí mismo y luego dice, confiaba en sus obras. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este era más cristiano que lo que hoy en día. Gloria a Dios. Oiga, 2 días por semana sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos al mes? ¿Cuántos ayunos? No, ¿cuántos son? Si los multiplicamos, 8 ayunos al mes. Ocho ayunos al mes hacían los fariseos. Y lo hacían de 6 a 6 sin el Espíritu Santo. De 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. Ya se les fue el gozo. ¿Es malo ayunar? No. Dice, doy diezmo de todo lo que gano. Todo lo que gano, doy diezmo. Fieles con los diezmos. Fieles. Pero, repito, diezmar, ofrendar, orar, ayudar, no, absolutamente no es malo. El problema es que él estaba confiando en sus ayunos, en sus diezmos. Eso es un... Gloria al Señor. No estaba ayunando con el sentido correcto que demanda la palabra de Dios. Él pensaba que porque oraba, porque ayunaba, porque diezmaba, porque ofrendaba, porque estaba viendo en la iglesia, tenía derecho a recibir todas las bendiciones de Dios. Prácticamente Dios estaba obligado a hacer lo que él decía. Dios nos libre. Debemos de llevar una vida de oración, una vida consagrada a Dios, pero nunca confiar en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ya hizo en la cruz por mí. Amén, hermano, así es. Amén. Si yo oro, si yo ayuno, si yo diezmo, no es para salvarme o recibir las bendiciones de Dios, es porque ya recibí la salvación y yo necesito tener una comunión santa con Dios para ir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, hermano, así es. Gloria a Dios. Entonces estaba confiando en sus obras. Si usted va a ver en Mateo 6, se va a dar cuenta, Mateo 6, versículos 18 al 20, se va a dar cuenta el tipo de ayuno que hacía. El tipo de ayuno que hacía.
Jesús dijo, cuando ayunéis no seas austeros como los fariseos, que ellos demudan su rostro para mostrar de que ayudan. Mas ustedes, Jesús enseña acerca del ayuno, mas ustedes, cuando ayunéis, lava tu rostro, unge tu cabeza, entra a tu presento y busca a tu Padre, y entonces Él te va a recompensar el público. Amén, así El es, hermano. ayuno, la oración es para acercarnos a Dios, para humillarnos y buscar la presencia y el poder y la voluntad de Dios para mi vida. No es para jactarme y creer que yo soy más orador, mejor predicador, más adorador, y que el que diezmo más y el que ofrendo más, y que por eso yo voy a menospreciar a los demás. Cuando alguien realmente está ayudando con el propósito correcto, cuando alguien realmente está orando con el propósito correcto, cuando alguien está llamando con el propósito correcto, nunca se va a creer más que otro. Siempre va a reflejar humildad, siempre va a reflejar la gracia de Dios, siempre va a reflejar el amor de Dios, siempre va a poner su confianza en Dios y no en lo que Él hace. Amén, hermano, así es. Hermano, si estamos ayunando 8 días o 8 ayunos por mes, hermano, debo de ser una persona que estoy siendo transformado por Dios si estoy ayudando con el propósito correcto. Tengo que reflejar la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Cuando Moisés subió al monte, a orar, dice que su rostro resplandecía, y muchos el rostro de hoy en esta noche están como asustados, como que algo les ha sucedido. Si tienen la vida de oración y de ayuno, usted va a tener un rostro diferente. La gracia de Dios, cuando pasa tiempo con Dios, la gracia de Dios va a estar sobre usted. Sí. Cuando ayudamos y oramos con el propósito correcto. Amén. Entonces hay un problema aquí. Hay un problema. Que si oramos, si ayunamos o diezmamos con la actitud incorrecta, entonces siempre nos va a llevar a confiar en eso que estamos haciendo. Imagínense los que no lo hacen. Aún esta palabra Jesús dijo, de cierto os digo que si vuestra justicia no es mayor que de los fariseos, no entraréis. O sea que estos fariseos eran mucho más, les sacaban muchos kilómetros a muchos cristianos de hoy en día modernos. Gloria a Dios. Pero Jesús enseñó acerca de la oración, acerca del ayuno, el propósito correcto y acerca de los diezmos. En Mateo 23 dijo: ustedes diezman la menta, el comino, el eneldo. Está bien, diezman. No dejen de hacer esto, pero se han olvidado de la justicia, de la misericordia. Se han olvidado del amor de Dios. Amén. Lo más principal, si yo voy a orar, si voy a ayunar, cualquier cosa que voy a hacer, es para demostrar y mostrar y buscar cada vez más de Dios, y la misericordia, la justicia de Dios se va a mostrar en mi vida. Amén, hermano, así es. Gloria a Dios. Así que no confíe, pues. No, el hermano por mi oración se sanó. No. Si yo no predico, el culto no está bueno. Ajá. Confíe. Si vamos a orar por alguien, vamos a confiar que no somos nosotros, es Dios. Amén. Ese Así es es. Gloria a Dios. Si Dios nos va a usar para dar un mensaje, una palabra en cualquier área, no vamos a pensar que por nuestras habilidades, por nosotros mismos, no, es Dios. Amén, hermano.
¿Están entendiendo? Amén. Entonces, la oración del fariseo demuestra que él confiaba en sí mismo, tenía una justicia propia, y esto lo llevaba a menospreciar al otro, al publicano, a autoexaltarse y ser un arrogante, ser un soberbio, y manifestaba tener un orgullo espiritual. Un orgullo espiritual. Eso es muy peligroso. El orgullo espiritual es muy peligroso. Es más fácil que se salve el ladrón, el asesino, que aquel que tiene orgullo espiritual. Sí, amén, es verdad. Como algunas personas que he conocido, no aquí, allá en El Salvador, que piensan para dar la mano a ver qué persona, si alguien no anda muy bien, no le dan la mano, se van a contaminar. Ajá. Aleluya. En una ocasión había dos hermanas, estaban en el culto, estaban cantando y de repente se le cayó una toallita a una hermana, de esas ungidas. Viene la otra hermanita que no andaba muy bien, y ella me lo reconoció. Le recogió la toalla, y la hermana que se le cayó la toallita sabía que el hermano no andaba bien en las cosas de Dios, y se la dio. Y aquella hermana sintió que le contaminó la toalla y le menospreció. Así hay muchos. Orgullo espiritual, soberbia espiritual, Amén. Así es, siempre hermano. nos lleva a menospreciar a los demás. Sí. Entonces confiaba en sí mismo y en sus obras. La Biblia dice que por gracia somos salvos por la fe en Jesús, y esto no es de ustedes, es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Si yo oro, si yo ayuno, es porque el Espíritu Santo, es porque Dios me está ayudando, y siempre lo debo de hacer con el propósito correcto, pero no pensar que porque ayuno, porque oro, yo merezco el cielo. Amén. Así es, hermano. Nosotros no merecemos nada de Dios, merecemos el infierno. Sí. Todo es por gracia, por fe. Mi oración debe ser una actitud de fe. El ayuno, actitud de fe, con el propósito correcto, someterme a la voluntad de Dios, tener más la presencia de Dios, ser transformado en el carácter de Dios. Pero esto no lo hacían. Ellos lo hacían para jactarse, vanagloriarse, que los hombres los reconocieran. ¡Wow! Ajá. Qué fariseo. Un aplauso. ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué mujer de Dios más ungida! Nunca había escuchado a alguien más ungido como tú. Y Ajá. cómo oras, cómo ayunas, cómo ofrendas, cómo diezmas. Tengamos cuidado cuando escuchamos esas palabras. Sí, hermano. Hay que pedirle perdón a Dios por esa persona. Amén. Así es. Sí, porque lo está usando el diablo. Sí. Por gracia, esto es por gracia, esto es por fe. Todo lo que no viene de la gracia de Dios por fe es pecado. Sí, así es. Pero veamos la oración del publicano. ¿Están conmigo? Amén, hermano. Verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. En verso 13 dice, mas el publicano, estando lejos, el templo, hermano, se dividía varias áreas. El fariseo había entrado más hacia adentro, digamos, al santuario. Sí, no, él se sentía que tenía derecho a todo. Y el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho,
diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. ¿Qué es lo que expresaba su oración? Humillación. Pedía piedad. ¿Qué es lo que expresaba su oración? Reconocimiento. Humildad, humillación. Humillaos bajo la mano poderosa del Señor y Él os exaltará cuando fuere necesario. Si no se hace como niños, no van a entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Muchos van a la oración con una actitud soberbia, Ajá. a demandar de Dios, que Dios le tiene que dar lo que quiere, si no le da, se enoja. Pero este publicano expresaba humildad, humillación. El que se humilla, Dios lo exalta. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué pide Jehová de ti? 3 cosas: que ames misericordia, que hagas justicia y que te humilles delante de Él todos los días. Si nos estamos humillando todos los días, no le vamos a dar lugar a la soberbia, al orgullo. Sí. Humillación. Expresaba arrepentimiento. Arrepentimiento. Sentía dolor, no tenía valor de alzar los ojos al cielo. Sentía arrepentimiento, un dolor, porque había fallado a Dios. Los que se han arrepentido de todo corazón, imagínense, eso es lindo. Uno llora, llora, llora. Me recuerdo cuando vine a los pies de Cristo, pasé llorando y no me acuerdo cuánto tiempo pasé llorando, y me acosté llorando porque toda mi vida había ofendido a Dios con mi pecado y merecía el infierno, mas por su gracia y misericordia Él me salvó. Gloria. Entonces, este hombre reflejaba arrepentimiento. Pero nosotros debemos de mantenernos en un estado de arrepentimiento. ¿Están conmigo? Amén. En un estado de arrepentimiento. Porque cuando venimos a Cristo siempre vamos a pecar. Siempre vamos a cometer actos que se rebelan contra Dios. Y ahí es necesario mantenernos en ese arrepentimiento, en esa humillación, para que podamos confesar nuestros pecados a Dios. Amén. Amén. En un estado de arrepentimiento. ¿Cuántos pecados ha cometido estando en Cristo? Ahora, ¿se ha arrepentido o solo se arrepintió cuando dice que confesó a Cristo? No, hermano. En un estado de arrepentimiento todos los días, porque de una u otra manera ofendemos, dijo Santiago, de una u otra manera pecamos todos. Los pecados que me son. El que no peca, el que no ofende, entonces este hombre ha alcanzado una perfección o una madurez total. Nosotros estamos ahí en el proceso. Entonces, ¿por qué debemos de jactarnos y creernos más que otros? Cuando estamos en un estado de arrepentimiento, nunca nos va a llevar a elevarnos más que el otro. No importa donde yo esté. Si Dios me pone en gracia, Dios me levanta, o esté en una condición no muy buena, eso no cambia. Yo tengo que mantener humillación, humildad, arrepentimiento. En tercer lugar, este hombre se sentía culpable. A su nombre. Gloria. Se sentía culpable. No estaba culpando a los demás.
confesando su pecado. Tenía convicción de pecado. Soy un pecador. Fallé, mentí, robé. Entonces está confesando. Significa que él está diciendo: yo soy responsable de mi pecado. Entonces toda esta situación lo lleva a Dios y dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces está poniendo su confianza en Dios. Es una oración de fe absoluta en Dios. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. El que se arrepiente, Dios lo perdona. El que pide perdón, Dios lo limpia y lo purifica de todo pecado. El que confía en Él, el que se humilla, el que llora en la presencia de Dios, Dios nunca lo va a despreciar. Amén. Entonces va a venir y la sangre del Cordero lo va a limpiar, lo va a purificar y lo va a mantener en un estado de santificación hasta que Cristo venga por él. Amén, hermano. No sé si es función del Espíritu Santo, pero me estoy quemando. Pero este hombre está mostrando todas estas cosas. Arrepentimiento, humillación, Sí, hermano. confesión de pecado, ¿no? Como cristianos debemos estar confesando continuamente. Y si yo he pecado contra mi prójimo, entonces yo tengo que ir y decir: hermano, he pecado contra ti, ¿sabes? Ha pasado esto, me ha ofendido, me he sentido mal. Vaya. ¿Están conmigo? Entonces dice: estando de lejos no querían ni alzar los ojos al cielo. Y muchos vienen con grandes pecados y bien tranquilos, como que si no ha pasado nada, a la iglesia. Y no se humilla, no se arrepiente, no confiesa su pecado, no pone su confianza en Dios. Amén. Y esa persona está en serios peligros. Sé propicio a mí, que soy pecador. El apóstol Juan dijo, primera de Juan 2:1: hijitos, no pequen. Está prohibido pecar. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los míos, sino por los de todo el mundo. Amén, hermano. Yes, gloria a Dios. ¿Cuál fue el resultado de estas dos oraciones, de estos dos hombres? El verso 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificados antes que el otro. ¿Quién? El publicano. Porque cualquiera que se enaltece, como el fariseo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aquel se fue del templo de orar, salvo para su casa. Salvo, justificado delante de Dios, porque había puesto su confianza no en él, no en las obras, no en nada ni nadie más. Había puesto su confianza en Cristo. Le dice: Amén. Dios, sé propicio a mí, Dios. soy pecador. Amén. Y él descendió a su casa contento, alegre, justificado, santificado, reconciliado con Dios y salvo, dispuesto para irse a morar con Dios, a la presencia misma de Dios. Amén, hermano. Así es. ¿Y el otro qué pasó? El carro se fue como llegó. Regresó a su casa perdido. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 21:32 y versículo 33 de ciertos signos, que los publicanos y las rameras
van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan el Bautista en camino de justicia y les predicó que se arrepintieran, y ellos se arrepintieron y le creyeron y pusieron su confianza en el Cordero de Dios. Pero he aquí, ustedes no han creído ni se han arrepentido. Por esta razón estarán excluidos de la presencia de Dios. Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob en la mesa del reino de Dios, celebrando por una eternidad, y verán del oriente, del norte y del sur que se van a sentar a gozar con el Señor. Pero ustedes, fariseos hipócritas, ustedes que se creen justos, que confían en las obras, ustedes van a estar excluidos de la presencia. Amén, hermano, así es. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Entonces aquí anula y derriba cualquier justicia que nosotros tengamos, por muy buenas obras que hagamos. Por mucho que nuestro fundamento de fe no debe de ser en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Debe estar, si voy a orar, si voy a ayunar, tomando en cuenta que mi confianza, mi fe debe estar en aquel que murió y resucitó al tercer día. Entonces me va a traer resultado de salvación, resultado de justicia, resultado de la gracia de Dios. Va a traer la bendición de Dios. De lo contrario, va a traer perdición. Amén, así es. Póngase de pie en esta hora.